Hola queridos amigos, muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta mañana tenemos una pequeña reflexión sobre el capítulo número 43 del libro de Isaías. Queremos desearles a cada uno de ustedes un feliz sábado, que puedan estar disfrutando este día en compañía de sus seres queridos y también de nuestro buen Dios. Vamos a orar y vamos a repasar el capítulo de esta mañana. Querido Señor Jesús, que estás en el cielo, muchas gracias porque nos permites entrar en tu día de reposo. Hebreos dice que hay un reposo para el pueblo de Dios y queremos ingresar en él, Señor. Queremos pedirte por favor que nos acompañes en esta mañana, en este momento al leer tu palabra. Mándanos en abundancia el Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el capítulo de hoy no es un capítulo muy extenso, pero tiene un poquito de... tiene una extensión considerable, tiene 28 versículos y lo dividimos en 4 partes. La primera parte del 1 al 7 y se indica aquí la persona de Dios y la propuesta para su pueblo, el llamado para el pueblo. En los versos 8 al 13 habla acerca de la propuesta que le hace Dios específicamente a su pueblo de que sea su testigo y además le dice el porqué de esa petición o esa propuesta. En los versos 14 al 21 se habla acerca de la descripción de cómo Dios va a actuar en el futuro en favor de su pueblo luego del cautiverio babilónico. Se extiende más de un siglo después. Y el 22 al 28 son las palabras de reproche a Israel. Pero el capítulo finaliza con un mensaje de esperanza claramente manifestado. En los versículos 1 al 7, algunos detalles, 3 ideas generales, ustedes lo pueden leer de manera tranquilas al capítulo. El versículo 1 habla acerca del origen del pueblo semita, el origen del pueblo hebreo. Aquí se enfoca directamente la mano de un Dios sobrenatural, el único Dios que creó de manera amorosa, de manera cariñosa, afectiva, con una propuesta a su pueblo. Se manifiesta en este versículo que el valor del pueblo de Judá, ya lo dijimos en capítulos anteriores, no es el pueblo en sí mismo, sino en la propuesta de salvación para toda la humanidad que había en el pueblo de Israel. En el versículo 4 habla acerca de tanto para el pueblo, pero también para cada persona. En el versículo 4 nos habla de manera específica al pueblo, ¿no? En segunda persona. Por lo tanto, nos da también el mensaje de manera especial, específica, individual a cada uno. Dice, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Esta es una de las declaraciones que la gente desconoce de Dios. Y si la gente y yo y usted entendiéramos esta frase, nos preguntaríamos entonces por qué existe la injusticia, por qué existe la maldad, por qué existe el mal directamente. Porque en este versículo se dice que Dios ama a su pueblo y ama a la humanidad y ama específicamente a usted, a mí, nos llama valioso, de gran precio, que por nuestra vida Él entregó naciones enteras, legiones de huestes celestiales, dice allí Colosenses 2 y Filipenses 2, que Jesús venció las huestes celestiales de maldad, dejó su trono, dejó seres por nosotros. Y en el versículo 3, hablando específicamente de una esfera terrestre, habla que Él iba a entregar a 3 naciones del Oriente, Egipto, Cus y Seba.
3 naciones allí del continente africano. ¿Cuánto valemos para Dios? Y en el versículo 7, este texto es solemne porque está inmiscuido allí la razón, la esencia del ser humano. El ser humano fue creado con un propósito de reconocer a su Creador. A todos los que he creado y llamo por mi nombre, los hice para mi gloria. Esto significa para representar a Dios. En los versículos 8 al 13 recordamos que Dios invita a dar testimonio a su pueblo. Y es interesante que los versículos del 10 al 13 hablan específicamente del llamado de Dios a testificar de su pueblo. Dice que esta invitación nos entrega la oportunidad, el privilegio de ser los testigos de Dios. ¿Qué significa? Y este es un texto muy interesante porque involucra algunos elementos. Primeramente, involucra conocer las obras suyas. Luego, involucra o demanda reconocerlo o darle la autoría, reconocerlo como autor de esas cosas. Y luego, no guardarlas para mí como hizo el pueblo hebreo en la antigüedad. Se encerraron en sus normas cúlticas a tal punto que se olvidaron de Jesús. No lo vieron. Y no debemos esconder para nosotros el conocimiento de Dios. El ser un testimonio vivo, dice el verso 10, es porque Él lo quiso. Yo no elegí ser testimonio. Yo no tengo algo que me hace ser testimonio. No tengo alguna capacidad en mí mismo para lograr ser un testimonio vivo. Dice el verso 10, dice, a ustedes los elegí para que entiendan y crean en mí y para que comprendan que que yo soy el título dado a Dios de eternidad. Antes de mí no fue formado ningún Dios ni habrá otro después de mí. Dice, yo los elegí a ustedes. Palabra del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos ofrece esta oportunidad de ser su testigo? Bueno, primeramente para que comprendamos, entendamos la trascendencia y la eternidad del Dios al cual nosotros servimos. A su vez, rechazar la idolatría. Que cuando nosotros damos testimonio, testificamos a otros, luchemos para que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios. A su vez, que solamente hay salvación y redención en Dios, en nadie más. Nosotros vamos a comprender esto cuando podamos o nos entreguemos a un testimonio vivo al Señor. Y finalmente en el versículo 13, Dios dice que Él nos invita para que nosotros, a otros seres humanos que no conocen a Dios, entendamos la fragilidad nuestra. Entendamos la debilidad, la flaqueza del ser humano. Dice el versículo 13, ¿quién revocará lo que yo voy a hacer? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Egipto? ¿Siria? ¿Asiria? ¿Babilonia? ¿Medo-Persia? ¿Grecia? ¿Roma? No. Nadie. Ni un ser humano. Esta es la invitación de ser el testimonio vivo para nuestro buen Dios. En los versículos 14 al 21, Dios hace una especie de recorrido de cómo en el pasado Dios estuvo con su pueblo, cómo asistió a su pueblo. Dios no dejó a la deriva a su pueblo. Y por lo tanto ahora nos llama a que nosotros confiemos y entendamos cuál es el propósito que tiene Dios para su pueblo aquí en la tierra. Primeramente en los versículos 14 y 15 habla acerca de Babilonia, esa gran nación. Miren, Babilonia recién se estaba levantando, faltaban más de 100 años para que se cumpliera lo que estaba diciendo Isaías. Es decir, que Dios
estaba específicamente hablando a la gente que en el cautiverio iba a leer las páginas de Isaías. Y Dios dice algo tremendo, como leíamos ayer, le van a quien dice, estoy haciendo algo nuevo. Acá lo vamos a ver en los versículos 18 y 19. Dice, es terrible lo que estoy haciendo, lo que estoy planificando. Por eso Dios le dice, confíen en mis planes. Yo voy a mandar a la gente de Babilonia avergonzada. Ellos que tanto se alardean de sus naves. Algunas versiones dicen que van a gritar, otras que van a hacer sus naves destruidas. Pero en definitiva lo que dice el versículo 14 y 15 es que Dios en su gran poder y trascendencia, Él domina los gobiernos en favor de su pueblo. Dios tiene el control. Allí en el versículo 16 y 17 hace recorrido a el Mar Rojo, a la caída de los asirios con Sennacherib, que después de esa caída en los capítulos 36 y 37 con Ezequías, Sennacherib y todo el imperio asirio empezó como a desmoronarse. Y allí recobró fortaleza Babilonia. En los versículos 18 y 19, Dios les dice, anteriormente dice, recuerden las cosas pasadas. Ahora en los versículos 18 y 19 dicen, no recuerden las cosas pasadas. Parece que se contradice. Pero ¿qué está haciendo Dios? Está diciendo, miren, si ustedes recuerdan lo pasado, sepan que yo voy a hacer cosas mucho más grandes todavía. Voy a hacer cosas mucho más grandiosas aún. No va a ser nada como lo que fue en el pasado, dice el versículo 18. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Sí. Pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Espiritualmente se puede aplicar acá a la gracia de Dios, a la frescura de la llegada de Dios a la vida desértica nuestra, suya. Es el aspecto espiritual de estos versículos. Y ahora, como les dice, yo hice en el pasado esto y estos son los planes para ustedes. Ahora yo les quiero recordar, dice el versículo 21, el pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza. El pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza. Hay un claro propósito. Dios eligió al pueblo de antaño para que proclamara su poder, su dominio, su persona, que fuera luz para las otras naciones. Para eso fue el plan de Dios para Israel de antaño. Pero Israel falló. Todas estas promesas eran profecías condicionales en un sistema de pacto, como venimos diciendo muchas veces. Pero si miramos hasta la llegada de Cristo, unos 700 años después de estos anuncios y unos 600 años desde Babilonia, en los tiempos de Daniel, de Ezequiel y Jeremías, uno ve de que el pueblo de Judá llegó debilitado espiritual y moralmente a los tiempos de Cristo. Tal es así que no vieron al Salvador. Y finalmente, en los versículos 22 al 28, vamos a ver una triste descripción de la actitud del pueblo. En el versículo 22 dice que no apreció las acciones poderosas de Dios. Hubo una rutina de culto. Noten que el sistema de sacrificio dice, ustedes no quisieron darme sacrificios. Dice el versículo, no me trajiste el cordero de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. O sea, el sistema de culto estaba activo, pero el corazón del pueblo estaba lejos. Hubo una falla en la adoración. La propuesta que Dios tenía en el versículo 7 y el versículo 21 de hacer un pueblo para que Dios sea glorificado en él, no se pudo lograr.
Había formalismo, pero no sinceridad de corazón. Era simplemente una rutina, un formalismo ritual. Dios tuvo paciencia con el pueblo. Dios tuvo perseverancia, constancia con el pueblo. Y el verso 24 llegó al clímax, el pecado del pueblo, la inmoralidad, la idolatría del pueblo. Los pecados agobiaron a Dios. No es que Dios se cansó, pero Dios no soportó más. El tiempo de gracia se acabó y vino Nabucodonosor y arrasó con Judá. Pero si termináramos el capítulo ahí sería triste, ¿no? Pero qué lindo que están los versículos 25, 26, 27, porque los versículos 25 y 26 declaran la disposición de Dios de perdonar, de pasar por alto la ofensa que estaba haciendo el pueblo, de volver a colocar la mirada al pueblo de Dios, de volver la mirada a ese pueblo perdido. Dice Dios, pero yo, solo yo, soy el que borro tus crímenes por consideración a mí, por amor a su persona, porque Él no puede renegar de sí mismo, Él nos perdona. Y no solamente eso, dice que cuando Él perdona, se olvida, no recuerda. Y eso es algo que muchos dicen, ¿no? No, esto yo lo perdono, pero no se puede olvidar. Bueno, yo le quiero decir, amigo, amiga, que el perdón, según la Biblia, involucra olvido. Olvido. Es más, el perdón es el proceso de sanación para lograr el olvido. Y finalmente el versículo 26 dice, interpélame y vayamos juntos a juicio. ¿No me conoces? Ven, arregla tu situación porque ya tenés una naturaleza pecaminosa, dice Dios. Tu padre allá pecó. No solo tu padre, sino que los líderes que te guían están llevándote por el mal camino. Por eso deseché el cuerpo del liderazgo del pueblo mío. El pueblo de Israel sufrió por mano de los líderes. Y aquí un consejito para los líderes. Querido amigo líder, querida amiga líder, usted puede estar llevando al pueblo hacia la victoria o hacia el alejamiento de Dios. Algunas lecciones para meditar en este día. Usted no fue creado por casualidad. Usted tiene un propósito de adoración. Tiene una meta, tiene una propuesta de su Creador para representarlo, para glorificarlo a Él aquí en la tierra. Y Él le da todas las herramientas para que usted pueda lograrlo. Cuidado con el culto rutinario, 22 al 24 los versículos. Esto se aplica a nosotros cuando ya empezamos a, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a, me tengo que cambiar y hago todo por obligación. No hay un deseo de amistad, de compañerismo, de intimidad con el Señor, de comunión, de poder decir, bueno, me voy a la casa del Señor, me voy a encontrar con mi buen Dios, con mi amigo, voy a cantarle a Él, voy a encontrarme con mis hermanos que son la familia espiritual aquí en la tierra. Es cuando empezamos a hacer por rutina. Le damos al Señor una forma cultica, una rutina cultural, pero no está en armonía con nuestro corazón. Y finalmente, el versículo 28, lo que hablamos hace un ratito, el liderazgo negativo dentro del pueblo de Dios. Queridos amigos, líderes, seamos cautelosos en las directrices que le damos a nuestro pueblo. Cuando los hermanos hacen preguntas, tienen dudas, intrigas, somos responsables de decirle escrito está. Que tengan feliz día, que el Señor les cuide hoy, disfruten. Acá en la Patagonia está haciendo un frío tremendo. Ayer estuvo nevando, agua nieve, así que cuídense mucho la salud. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro canal y nos vemos en el siguiente videito si el Señor lo permite. Hasta luego.